Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola. Ay, qué bien, ya se escucha. Hemos recuperado el directo ese. Parece ser que ya tenemos el stream. Ya lo recuperamos. Ole. Genial. Muy buenas tardes. Esto es tensión dramática. Queríamos darle interés a la presentación, no había bastante, entonces dijimos vamos a hacer algo que llame la atención. A lo mejor todavía no había sucedido en la Semana Negra. Muchísimas gracias a todas, a todos por venir, gracias a los técnicos, a los informáticos que están ahí apurando siempre y a todo el personal de la Semana Negra por ponernos las cosas tan fáciles. Yo, para los que no me conozcáis, que seréis la mayoría, porque venís a ver, lógicamente, a Mai, yo soy Rafa, soy librero y tengo una librería ahí en... Yo creo que los lectores, las personas que nos gusta leer, una de las... si además tenemos una librería y además podemos presentar libros, tenemos la fortuna de leer un libro y poder charlar durante media hora, en este caso, con la autora, con Mai. Mai es una autora veterana en la Semana Negra, porque creo que es su 4º año en el que está aquí. Vino con los 3 libros anteriores que formaban la trilogía de Jimena Cruz, que, bueno, eso se lo preguntaremos después, si va a haber algo más de Jimena Cruz, pero ahora viene con un libro totalmente diferente. Un libro que parte de unos hechos reales que sucedieron en Granada, en el Albaicín, en el año 1990 y 1995, algo que sucede, y a partir de ahí se teje una historia de ficción. Desde el punto de vista narrativo literario, a mí, como lector que había leído las novelas anteriores, a mí me gustan mucho los autores las autoras en este caso, que arriesgan y que cambian. Yo creo que podía haber seguido con Jimena, podía haber seguido investigando de otra manera, pero yo creo que hay un salto narrativo, sobre todo un salto en cuanto al riesgo a la hora de trazar esta historia, ambientada en 2 épocas diferentes, 1987, 1990, Granada y La Habana. Y todo eso, a mí por lo menos como lector, me gusta que los autores asuman esos riesgos. Muchísimas gracias por estar, Mai, gracias por estar aquí. Y la primera pregunta es obligada. Yo creo que todos las autoras, en este caso, tenéis una chispa, algo que os dice, tengo que contar esa historia. No sé si a ti te pasó de esta manera. Bueno, hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rafa, por presentarme y la invitación de Semana Negra. Siempre es un gusto huir del calor de Andalucía y venir a este sitio tan maravilloso, tan bonito y que también se come, que es Asturias. Y empezando por esa pregunta, antes comentabas que antes de Lo que oculta la noche yo escribí una trilogía de novela negra que también está ambientada en Granada, con un tono muy diferente a esta obra. Y haciendo la documentación para el primer libro de esa trilogía, que se llama Las niñas salvajes, bueno, pues hay una parte que ocurre en el Albaicín, que es el barrio en el que yo he vivido durante muchos años, y aunque imaginamos la documentación como meternos en un archivo y una cosa súper aburrida, que a mí me encanta, ¿no?, meterme entre papeles y hablar con gente importante que sabe de las cosas, también hay una parte de la documentación que es salir a la calle, hablar con las vecinas, con los vecinos. Oye, aquí va a aparecer un cuerpo en esta plaza. ¿Cómo está esta plaza a las 3 de la mañana? A tu cabeza te dan los calores en verano y te asoma al balcón, ¿no? Esas cosas. Y hablando con los vecinos, me hablaron, porque claro, yo me decían, ¿y tú qué escribes? Y yo decía, novela negra. Me decían, ¿eso qué es? Digo, pues yo me dedico a matar gente por la tarde, eso es lo que escribo, ¿no? Y me decían, ¿tú conoces el famoso exorcismo del Albaicín? Y como que aquello se me quedó allí, pues claro, yo no había nacido en 1990, sí que es cierto que algo se rumiaba en mi familia, como en todos aquellos que recuerdan aquel suceso, sobre todo los granadinos, pero fue algo muy sonado, ¿no?, a nivel nacional. Y me puse a buscarlo y dije, qué interesante, pero aquí no me cuadra, y se quedó aquello allí. Y cuando terminó la trilogía de Jimena, tenía ganas de hacer algo totalmente diferente. Esta novela no es un true crime, es una novela inspirada en un hecho real, pero está inspirada en ese hecho real porque ese caso tenía algo muy especial, y era la víctima, que es una víctima que no cumple para nada esos patrones de víctima que conocemos, y una mujer que para su época
porque era una mujer muy humilde, hubiera tomado. Y de ahí nació esto, no me enrolla más. En lo que sí hay una constante en tus novelas es que, bueno, yo creo que dentro de la novela negra hay también un componente social. Muchas veces es casi la novela realista del 19, es la novela de denuncia, la novela social, la novela negra es la que tienes aquí. Y eso está muy presente en las novelas anteriores y en esta también está muy presente. Sí, yo escribo novela negra porque me permite hacer denuncia social. Si no, no escribiría novela negra, la verdad. Es como que el crimen es la excusa perfecta para hablar de esas cuestiones que no te dejan dormir por la noche y que te preocupan. Si bien la trilogía de Jimena estaba muy comprometida con el derecho a tener memoria, ¿no?, con esto de la memoria histórica y el derecho a la justicia que se nos ha arrebatado y otra serie de cosas que no voy a contar para no hacer spoiler, lo que oculta la noche hay otra cuestión que a mí me interesaba de este caso. Y por eso la escribo. Hablábamos de la víctima, pero es verdad que esa víctima y lo que ocurrió en ese crimen tenía dos versiones. Y una de ellas tenía mucho que ver con lo político, con lo social y con la situación de las mujeres en ese momento. Y creo que es algo que caracteriza mi literatura, pero siempre la ha caracterizado. Yo antes de escribir novela adulta, escribía novela juvenil. Yo empecé a escribir con 12 años, entonces no le diría a nadie que se lo leyera, ¿no? Te decía antes 700 faltas de ortografía por página, pero es verdad que he ido creciendo con mis personajes. Y todos esos libros que yo escribía tenían esas cuestiones políticas que a mí me preocupaban, que evidentemente lo que le preocupa a una niña de 12 años no es lo que me preocupa a mí ahora, ¿no? Pero bueno, iba dando esos pasitos y es lo que creo que siempre caracterizará mi literatura. Yo escribo porque creo que la literatura puede cambiar el mundo, ¿no?, y eleva conciencia. Y la novela negra es un género que se caracteriza por eso. Hablabas sigo hablando de constantes en tu literatura, después hablaremos de diferencias, pero esas constantes, otra es la creación de personajes. Yo creo que tus personajes siempre están muy bien construidos y en este caso hay un paso más, porque en este caso tienes que, bueno, que una muerte existe, la sabemos porque lo podemos leer en la contraportada del libro, pero claro, hay que crear la historia de esa muerte, hay que crear esa historia anterior, es crear un personaje. Con una dificultad añadida, en mi opinión, y esto te lo traslado también, que es que, aunque no sea directamente, hay unos hechos reales. Y claro, tú haces una novela de ficción. O pasó en la realidad. Sí. No sé si ese problema lo tuviste de no querer ajustarte demasiado a lo que sucedió en la realidad. Sí, sí lo tuve porque yo soy de esas personas que creen que el true crime debería tener límites y que no todo vale y que lo que tiene que prevalecer es la memoria de las víctimas. Y por eso mismo cuando me enfrento un poco a ese caso, que es muy famoso, ¿no?, el exorcismo del Albaicín, encuentro otro que se llama el exorcismo del vudú del Albaicín, que ocurre 5 años después. O sea, yo me preguntaba cómo en un barrio pueden ocurrir 2 exorcismos con 5 años de diferencia. ¿Qué estaba pasando en el Albaicín, no? Y parte de construir este personaje era ver quiénes eran esas víctimas de esos 2 casos, qué había en mi cabeza, ¿no?, qué explicación le podía yo dar a que una mujer con esas características hubiera tenido esa vida, y de ahí parte el personaje. Las diferencias están muy claras. Yo creo que quien lea la novela y luego lea sobre ese caso real son 2 universos totalmente distintos, pero que evidentemente lo que oculta la noche bebe de ahí. También es verdad que en mi literatura, bien hablabas de los personajes, se caracteriza porque mis personajes son femeninos. Siempre digo lo mismo y soy muy pesada. Si alguien estuvo aquí hace 4 años, hace 3, hace 2, siempre digo lo mismo. Yo escribo con personajes femeninos, no lo puedo evitar, porque quiero que las mujeres también tengamos referencia en la literatura que leemos. Son personajes contradictorios, algunos te caen mejor, otros te caen peor, pero sin duda es una de las grandes características para mí cuando yo me enfrento a un folio en blanco, ¿no?, es decidir quiénes son mis personajes, que sé que van a ser mujeres mis protagonistas, y hacia dónde las llevo. Y antes me hablabas de los diálogos, que me parecía muy interesante, ¿no? Tú me decías, en tus diálogos como que vamos conociendo a los personajes a través de ellos. Y probablemente es un recurso que yo utilizo siquiera sin darme cuenta, ¿no? Pero sí, es verdad que mis personajes tienen mucho en común en todas las novelas. Son muy diferentes, pero tienen muchos elementos en común. Sí, la literatura, eso te lo iba a comentar también, o tu literatura, lo que yo puedo apreciar de ello, es que te sientes cómoda en el diálogo y las situaciones avanzan normalmente a partir de ahí. No es una literatura muy descriptiva, muy narrativa, sino que haces que la acción avance por ahí y que los personajes se vayan conociendo a través de lo que hacen y cómo los ven los demás. Y a mí eso me parece un recurso muy interesante si se hace bien, y creo que en tu caso lo haces. Pero es una cosa, yo creo que inconsciente. Muchas veces utilizamos técnicas de escritura creativa que ni siquiera sabemos que usamos. Bueno, pero seguro que hay mucha lectura detrás, que lectora de novela negra eres o de... Y de todo, y de histórica, de fantasía, de ciencia ficción. Yo lo leo todo, de poesía. Cuando hay una novela también que
bueno, me pongo en la piel, a mí no se me ocurriría nunca escribir, pero me pongo en vuestra piel muchas veces, y cuando hay una novela, porque a veces hay unos hechos históricos, hay veces que no tienes apenas nada de esos hechos históricos, que tienes que investigar, tienes que inventarte muchas cosas. Pero en este caso yo creo que estamos hablando de unos hechos que suceden en 1990, todos los periódicos van a estar digitalizados, eso trascendió el Albaicín, trascendió Granada y se convirtió en un fenómeno nacional. Eso, habría telediarios, o por lo menos salían todos los telediarios, yo lo recuerdo. Ahora lo recordaba vagamente, pero cuando estuve leyendo la novela y estuve mirando ahí. Claro, cuando tienes tanta información, no sé si será un problema también, tener demasiada. Bueno, yo creo que no, porque yo tenía claro que quería hacer una novela de ficción, pero que todo lo que pudiera leer podía enriquecer esa trama. Y probablemente lo que hizo que ese caso fuera tan conocido es que había una serie de hechos supuestamente paranormales, ¿no?, que los rodeaban. Y bueno, esta novela es un intento de darle una explicación a esos supuestos hechos paranormales. Yo soy una escéptica, la novela es verdad que nos plantea siempre dos teorías, pero ya si la leéis sabéis con cuál me quedo yo. Además, bueno, como narradora eres como muy fría también, muy objetiva, cámara, tú juzgas los hechos, pero hay muy poca voz de la narradora, muy poca presencia. Describes. Sí, describo, y también es verdad que a través de la protagonista, de alguna manera podemos conocer la voz del narrador. Yo uso mucho a la protagonista como narradora. Hay dos personajes fundamentales, que son dos mujeres, que casi las podemos leer de manera paralela, o tal que también como las vas construyendo. Por una parte tenemos a la víctima, a Dolores García, y por otra parte tenemos a una subinspectora de policía, que es Poleta Tero. Dos mujeres en apariencia diferentes, pero que sin embargo tú vas construyendo también a la hora de la arquitectura narrativa para que vayamos viendo incluso puntos en común entre ellas. Sí, es verdad que cuando escribí esta novela era un reto el plantear a la víctima desde el primer momento, ¿no? Nosotros, capítulo 1, vemos a una señora que se llama Dolores García, que su amante le dice: fúgate conmigo a Cuba, ¿no?, y deja aquí a tu marido y a tu hija. Y en el capítulo 2 vemos a Poleta Tero, que la llaman porque una mujer ha fallecido en extrañas circunstancias en el hospital, y esa mujer es Dolores García. Plantear una novela negra donde ya sabemos quién es la víctima desde el principio y vamos a ir avanzando, ¿no?, en el pasado de esa víctima hasta entender cómo ha fallecido, en las circunstancias que ha fallecido, no era fácil. Pero me planteaba un reto muy interesante, que era el que tú decías, ¿no?, el cómo puedo conectar yo a dos mujeres aparentemente tan diferentes para que cuando terminemos la novela nos demos cuenta de que tienen muchas más cosas en común de lo que parecía a simple vista. Y probablemente es ese perfil que comentábamos antes, ¿no? Una mujer como Dolores, en la época en la que nace, en el barrio del Albaicín, que era prácticamente una aldea, que la gente no tenía nivel cultural, que no estaba alfabetizada, que trabajaba de lo que podía para mantenerse, era el barrio más pobre de la ciudad, ¿no? Una mujer con esas condiciones, que se casa muy joven, como de alguna manera estima a su familia, de una familia muy religiosa, cómo decide irse para Cuba en el año 85 con un amante y dejar todo atrás. Pero claro, luego conoces a Poleta Tero, que es una mujer subinspectora en el año 90, lesbiana, madre soltera. Y dices que en realidad, si lo piensas fríamente, probablemente tienen muchas más cosas en común de lo que parece. Y yo creo, por lo menos como lector, que lo que le hace tirar a Poleta Tero de querer seguir investigando es precisamente que va encontrando esas conexiones con la mujer. Bueno, va queriendo saber, pero porque también es una manera de reivindicar. Sí, son dos mujeres evidentemente con una valentía y con una fuerza para el momento en el que viven evidente, y ella empieza a darse cuenta de que se siente identificada con Dolores, y eso la empuja a seguir investigando, porque al final la policía, como en el caso real, tiene una teoría predominante que tampoco se puede demostrar, que el juicio acaba como acaba, y ella quiere seguir porque necesita darle una respuesta a lo que le pasa a esta víctima. Claro, no quiero catalogar la novela como un true crime, porque no lo es, pero una de las dificultades o una de las cuestiones que tienen los true crime es que ya están, ya pasaron, ya hay un final que está ahí. Claro, tú aquí planteas, tiene que haber un final también en tu novela, que no tiene por qué coincidir con lo que sucedió en la realidad. ¿Eso te condicionó desde el principio, ese final? Me dio una herramienta muy chula que no quiero desvelar, pero es un tipo de final que yo nunca he escrito, ¿no? Me dio la opción de hablar de diferentes cosas, y eso fue muy interesante. Es muy interesante, os lo digo para los que queráis leer, los que leáis la novela, que espero que seáis la mayoría, cómo planteas ese final, porque también, según vas leyendo la novela, yo muchas veces me voy poniendo también pensando, ¿y esto
¿cómo lo va a resolver May? Y me causaba un poco de extrañeza al principio, es decir, me está muy bien, me está gustando mucho la novela, pero a ver cómo sales. ¿Y te gustó el final? Sí, me gustó. Pues eso es lo importante. Pasamos venir. Me gustó mucho el final. Hablabas de Albaicín, el barrio más pobre de Granada, comentabas, y en esos años 90. Bueno, también es evidente, tenemos una escritora también en la sala, que es Leticia Sierra, que ambienta sus novelas en Asturias, y bueno, supongo que estaréis cansadas las dos que os pregunten de por qué las ambientáis en el Albaicín o por qué en el Valle de Turón, en este caso en el Albaicín, en Granada, que a lo mejor las cosas tienen que suceder en Manhattan o en Wisconsin. Sí, antes justo tú y yo lo hablábamos, ¿no? Si todos los escritores y escritoras cogiéramos la tarea de vez en cuando de ambientar una de nuestras novelas en nuestra tierra, pues tendríamos narrativa en todos los lugares del mundo. Creo que tenemos que escribir sobre los lugares que habitamos, que de alguna manera es una obligación y una herencia que nos dejan quienes han venido por detrás de nosotros. Estamos muy acostumbrados, sobre todo la novela negra, a que se ambiente en lugares muy determinados, que no voy a deciros cuáles son porque ya lo sabéis. Y parece que nos cuesta mucho trabajo apostar por lo local. Y al final los crímenes no solo es que sucedan en todos lados, sino que la magia de las ciudades también. Todos los lugares, los pueblos, las ciudades tienen historias que contar y tienen una memoria. Yo como andaluza, esto es algo que digo mucho en Andalucía, siento un poco la obligación de coger ese testigo, porque parece que de los andaluces y de Andalucía tenemos una imagen, ¿no?, que se aleja mucho de lo que es realmente, y parece que en Andalucía no se puede ambientar novela negra porque hay 45 grados. Ponte tú a perseguir a un tío a 45 grados, en vez de lloviendo. Yo creo que nosotros salimos perdiendo. Sí, yo creo que sí. En el caso del libro, la investigación policial, en el caso de Paulette, que es la que tiene que ir siguiendo esa investigación, bueno, hay un hecho que yo a lo mejor la uno no tanto con Dolores, sino contigo como escritora, que es Paulette va a investigar unos hechos que la propia familia no quiere que se investiguen. No sé si en tu caso, a la hora de contar algo, aunque esté basado, tuviste algún problema también con la familia. Pues cuando empecé a escribir esta novela, tuve la suerte de que vivía en una casa que pertenecía a alguien que era era familia, no era familia directa, pero era familia, ¿no? Entonces, a través de ahí también me llegó un testimonio muy interesante y que enriqueció una parte de la novela. O sea, la teoría materialista, escéptica de esta historia viene de ahí, aunque luego la pude leer en los informes forenses y en muchos sitios. Era un poco la historia oficial que crea una parte de la familia, que no toda la familia. Al final, cuando estos sucesos ocurren en tu casa, es muy difícil tener una versión oficial dentro de tu propio hogar, ¿no? Hay quien piensa que ha sido una cosa, hay quien piensa que ha sido otra, y también de ahí un poco partió esa idea de alejar esta novela de esos dos crímenes, porque todo el rato hablamos del exorcismo del Albaicín, pero también ocurrió el del vudú, ¿no?, que tiene mucho que ver con Cuba y la santería, que es lo que también vamos a conocer en esta novela. Y probablemente de ahí partió esa idea de yo esto lo tengo que alejar, yo tengo que construir mi propia novela a partir de unos hechos que suceden, inspirarme en ellos y escribir estas opciones, ¿no? ¿Qué pudo pasar? ¿Cómo se puede llegar a hacer lo que se hizo, ¿no?, en esos dos crímenes en concreto? Lo comentabas antes, que salga Cuba en la novela o que se vayan a Cuba no es casual. Se necesita desde el punto de vista narrativo por ese otro elemento que vamos a meter, que es el de la santería, lo sobrenatural, que está muy presente. ¿Hay documentación también? ¿Te documentaste para esto? Sí, yo estuve en Cuba cuando estaba escribiendo Las Aguas Sagradas, que es la segunda parte de la trilogía de Jimena. Estuve allí una Navidad y vi como lo típico que te encuentras, ¿no? Yo hice un club de lectura con lectoras de allí de Cuba, que no es fácil conseguir nuestra literatura allí, pero bueno, ya se juntaban y a mí me leían y tal, me escribieron y fui a hacer un club de lectura con ellas. Y de camino por el malecón, pues vi una especie de ritual muy interesante y dije, ¿esto qué?, ¿no? Y ya pues hablando con los cubanos te empiezan a hablar de la santería, del palo mayombe, ¿no?, de todo ese universo que al final nosotros vemos como paranormal, pero que para quien sea santero es su religión y ve como paranormal que tú creas en Dios. No sé si me explico, como que forma parte de su cultura, de su día a día para quien lo practique, ¿no? Y a raíz de ahí, cuando vuelvo y a los años decido escribir Lo que oculta la noche, decido llevármelo a Cuba, porque lo conocía, porque además también tengo la suerte de que mi pareja es cubano, entonces la documentación de los diálogos y de muchas cosas era mucho más fácil. Yo ya había estado en Cuba, pero no es lo mismo estar en Cuba que ambientar una novela en Playa Larga o en La Habana y que los cubanos hablen cubano. Y
con la santería lo mismo, el tener a alguien que es de Cuba cerca también te permite hablar con santeros y con mucha gente. Y tenía claro que Lo que oculta la noche tenía que ser una novela que hablara de la santería con la misma normalidad con la que se habla de cualquier otra religión. O sea, no es una novela que nos muestre un retrato oscuro, sino, bueno, pues una religión sumamente interesante que cuando te metes en ella parece que no puedes salir, porque yo decía, yo quiero escribir un libro solo sobre esto, pero ¿quién lo va a leer? Eso es de friki, ¿no? Pero me hubiera encantado. Comentábamos al principio, porque nos quedan 5 minutos, que si os abro ahora, yo hago una penúltima pregunta, pero después os abro micro por si alguien quiere preguntar. Jimena Cruz. Jimena... ¿Qué le pasa? Nada, pregunto por Jimena Cruz. Bueno, Jimena Cruz es la protagonista de esa trilogía que os contábamos antes, ¿no? De Antes de lo que oculta la noche, que el primero se llama Las niñas salvajes. Y Jimena fue mi primer personaje de novela negra, mi primer personaje adulto, con la que he aprendido mucho, pero es verdad que después de 3 libros yo ya no sabía qué hacer con ella. Tú dices, a ver, a un personaje no le puede pasar todo, porque muchas veces leemos a estos detectives y tienen 20 libros y tú dices, pero yo de verdad me creo que a este señor le ha pasado todo lo que le puede pasar a un ser humano en el mundo. Entonces es verdad que después del tercero dije, yo necesito un descanso. Jimena también, quien lo haya leído sabe que se quedó muy a gusto por ella haciendo sus cositas y que yo necesitaba dar un cambio. ¿Que pudiera volver en el futuro? Pues tampoco lo descarto. Sí que es verdad que quien haya leído la trilogía y haya leído Lo que oculta la noche probablemente ha pillado un guiño, ¿no? Todas mis novelas negras están en el mismo universo. Entonces hay personajes secundarios en la trilogía de Jimena que aquí también son secundarios 30 años antes, ¿no? Porque también ambientar novelas en 2 Granadas diferentes era un poco raro. Es la misma Granada, pero bueno, con personajes principales distintos y con esos personajes secundarios que en Jimena los conoces con 60 años y que aquí tienen 30. Pero claro, ya están ahí alrededor. Bueno, eso es otra de las preguntas que te iba a hacer, que tus novelas se hablan, porque es muy Sí. habitual. Es ahí cómo Sí. se puede construir algo con Sí, de ellas. hecho, ahora estoy preparando otra novela que también habla con estas 2. Es como, claro, no hace falta leer las anteriores, No, porque no. tú como lector que llegas a esta, tú no te enteras que ese tal Curro, que es el típico poli que está empezando, que lo mandan a hacer café, es el inspector de la trilogía 30 años después. Pero quien lo ha leído sí, ¿no? Y es como ese mismo universo. Eso es una tarea que a mí me parece muy divertida y que también hacía Almudena Grandes en muchos de sus libros, Sí. y es construir esos universos que se enriquecen. Allí, después, claro, tus novelas de Jimena estaban ambientadas en una época mucho más reciente. Esta es 1990. Los métodos de investigación policial también son muy diferentes. En todos estos años es un mundo distinto. Era mucho más completamente. fácil. Claro. Escribir una novela ambientada en el año 90 es mucho más fácil que hoy en día. Porque en el año 90, ¿cómo te enterabas tú de las cosas? Por lo que la gente había visto, lo que la gente había escuchado, si alguien le daba por confesar. Pero es que hoy en día, tío, hay cámaras hasta en la última esquina. Entonces es un poco coñazo, la verdad. Pues ahora sigamos terminando. Si queréis preguntar, alguien que le apetezca hacer alguna pregunta. A ver, no sé, hay como los chavales de instituto. Que yo voy a los institutos y están todos así. Estáis todos iguales. Nada. Pues yo creo que sí. No me parece. Saco un voluntario. Si no queréis preguntar nada, yo lo que os digo es que probablemente la mayoría de las respuestas están en el libro. Os recomiendo muchísimo que leáis Lo que oculta la noche. Perdón, si hay pregunta. Leticia. Espera, Leticia, que... Tengo mucho interés en saber cómo se te ocurrió el título. Es buenísimo, porque si no habéis leído a Leti, que seguro que sí, su última novela se llama Lo que oculta la tierra. Y Lo que oculta la noche salió 1 mes y medio después. O sea, que fue maravilloso. Pues fíjate que yo soy malísima para los títulos. Se me dan fatal. Cada vez que propongo un título, mi agente, mis editores me dicen, Mike, ese título es spoiler. A mí siempre me da por ponerle un título que cuenta al final del libro, ¿no? Que me suena muy mágico, pero en verdad lo cuenta todo. Y entonces, hablando de posibles títulos, fue mi agente el que me dijo, ¿no te gusta lo de Loque? Y yo, Loque, para empezar un libro, Loque me parece una cosa feísima. Y ya dándole vueltas salió Lo que oculta la noche. Y yo decía, bueno, lo vamos a poner, pero a mí no me convence. Y luego, fíjate, hasta Leti lo ha usado. O sea, que el Loque funciona. Claro. Funciona, es evidente. Pues muchísimas gracias a todas, a todos. Vuelvo a repetir el agradecimiento a todo el personal de la Semana Negra, a los técnicos y sobre todo el agradecimiento a Mai por escribir, por seguir
creciendo con tus personajes, por seguir evolucionando y sobre todo, ya te hablo a título personal como lector, por seguir arriesgando. A mí es lo que me gusta. O sea que muchísimas gracias por estar y gracias por escribir. Muchas gracias a ti por esta presentación y a todos por venir. Y ahora, si queréis que os firme el libro, ahí al fondo, a la izquierda, firmará Maya Ejemplares. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.